tenemos ampliación de noticias, como siempre, con Patricia del Río. Buenos días, Pati. Y con Aldo Mariatti. Buenos días, ¿cómo están todos? Y naturalmente tenemos que comenzar ocupándonos de la sesión plenaria de ayer, que fue una prolongación de la que hubo el día lunes y que concluyó con la aprobación de un proyecto de ley modificado por la contribución de varias bancadas parlamentarias y con voto ampliamente favorable a este proyecto consensuado, 90 votos a favor, 18 votos en contra, principalmente del Frente Amplio. Entre los votos a favor, naturalmente figuran los del APLA, y hemos invitado por eso al señor Mauricio Mulder, que nos explicará por qué votó a favor y en qué cree que se ha mejorado el proyecto presentado por el gobierno. Luego hablaremos con el presidente de la Comisión de Constitución, que ya mencionamos ayer, Miguel Torres. Señor Mulder, buenos días. Buenos días. Bueno, no hubo discrepancia en el hecho de crear una entidad específica en este tema. Tampoco hubo discrepancia en el hecho de que es una responsabilidad del gobierno. Y la discrepancia se centró más en los mecanismos que se iban a utilizar, sobre todo la capacidad de control que le correspondía a la Contraloría General de la República. Se establecía casi un régimen de excepción en la que se mencionaba que los funcionarios no iban a tener ninguna responsabilidad ni administrativa ni penal, y en todo caso se ponía una cosa un poco difusa de determinación de responsabilidades, y se decía que la Contraloría solo podía acompañar pero no podía hacer después un control posterior. Eso se planteó en términos de que no podía funcionar de esa manera, que la Contraloría debía mantener su prerrogativa. Fue un tema aceptado y ese fue en el fondo casi todo el objeto de la discrepancia, porque este tipo de concepto estaba diseminado en varios artículos. Eso lo mencionó Miguel Torres hoy en gestión, ¿no? Miguel Torres, el congresista, que la participación de la Contraloría fue lo que entrampó, sí, básicamente. Fueron horas de horas. Ese fue el tema de fondo. ¿Por qué? Porque se decía, había varios artículos, se decía primero, la Contraloría solamente podrá acompañar en términos simultáneos, pero no podrá hacer un control posterior. ¿Qué pasa si descubre que hay una irregularidad y está atada de manos? Eso vulneraba el artículo 82 de la Constitución, que le daba autonomía. Decía además que ese control simultáneo no lo hacía por sí misma, sino que estaba obligada a contratar empresas tercerizadas. Decía además que los funcionarios públicos que ejerzan bajo la tutela de la presente ley y las acciones que esta ley autoriza no serán responsables de ningún tipo de acción, ni penal, ni civil, etcétera. Casi un manto de impunidad. Y además, quiénes eran los funcionarios no se sabía, porque se decía que estaban autorizados a tercerizar. Y una cosa que sí se ha mantenido y que va a ser una puerta que va a tener que vigilarse mucho es que se va a poder hacer contrataciones directas bajo el régimen simplificado, es decir, designación directa del funcionario público sin límite alguno. La ley actual establece de que ese tipo de modalidades solamente hasta un límite que no debe pasar de 6 unidades impositivas tributarias. Ahora es sin límite para este efecto. ¿Se va a permitir la tercerización de la Contraloría? Y se va a permitir la tercerización, sí, pero como digamos, como una facultad, no como una obligatoriedad. La Contraloría va a poder tercerizar si quiere, pero no es que pero el oficialismo, ¿qué aducía para relajar todos estos candados? Que la emergencia ameritaba un régimen de decisiones rápidas y concretas, y que la Contraloría en el fondo podía significar un escollo que frenara la experiencia tiene el oficialismo, ¿no? El primer ministro ha trabajado ha sido ministro de Economía, debe saber que la Contraloría complica. Bueno, no hay funcionario público que no te diga después que la Contraloría siempre te entrampa, ¿no? O sea, te frena. Incluso había una discusión sobre una frase en la que se señalaba que la Contraloría solo debía vigilar la legalidad de la aplicación, más no los aspectos técnicos. Entonces, y argumentaban que cómo la Contraloría se va a meter a decir cuánto le corresponde de fierro o cuánto cemento en esta columna, eso entrampa. Y ha pasado que muchas veces la Contraloría hace ese tipo de informes, ¿no es cierto? Pero yo no creo que ese tema realmente sea un tema de fondo. Me parece que si nosotros queremos que el gobierno, en primer lugar, se ocupe de este tema, una de las cosas sustantivas es que el gobierno también nos tiene que decir cuánto es lo que más o menos cree que va a gastar. El llamado plan y cómo va a estar la caja fiscal a la hora de que tengamos que verlo de Talara con 5.400 millones de dólares o los panamericanos. Esto del plan de control de hasta 15 días, esto es nuevo, que se le ha dado a la Contraloría, lo leo también en gestión hoy día. ¿Por dónde va? ¿Cuál plan de control? El plan de control dice aquí, la Contraloría tal como lo había reclamado puede hacer la supervisión posterior. Sí, claro. Y luego se va más allá, este organismo probará un plan de control.
Exactamente. Una estrategia de 15 días. ¿A qué se refiere? Lo que ellos van a hacer, o sea, a la Contraloría, como a las autoridades, se les ha cortado los plazos para la toma de decisiones. O sea, cada una de las decisiones que vaya a acompañar la Contraloría debe tener un plazo de 15 días, se había puesto 30 inicialmente, para que pueda evacuar sus informes, porque si dice, a ver, vamos a comprar aquí cemento para hacer un muro de contención, a ver, Contraloría, control simultáneo, a ver un momentito, y se demora 3 meses, claro, no funciona. Tiene que hacerlo rápido. Está con nosotros ya el congresista Miguel Torres, que ha jugado un rol clave para buscar este consenso, y queríamos, como es presidente de la Comisión de Constitución, comenzar preguntándoles si entre los puntos que han sido modificados habían temas que no son compatibles con nuestra Constitución. Buenos días, don Fernando, Aldo, ¿Qué tal? Patricia. ¿Cómo estás, Miguel? Mauricio, buenos días. Disculpen la demora. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de hecho, a ver, lo que ha sucedido el día de ayer es algo, una experiencia para una persona nueva como yo, bastante interesante, porque hemos Pero podido... para el señor Mulder también, que no es nuevo, ya tiene Yo me imagino. No, él ya se la sabe toda. Y además que yo recuerdo que el congresista Mulder terminó el día lunes su intervención diciendo qué importante es todo este debate, pero no puede aparecer de un momento a otro un texto sustitutorio, ¿no? Y como si hubiéramos coordinado, no habíamos coordinado en lo absoluto, pero como si hubiéramos coordinado, después de esas casi 12 horas de 70 oradores, lo que propusimos es vamos a un cuarto intermedio, porque era imposible que yo como presidente de la comisión simplemente agarre algunas ideas y presente un texto sustitutorio y a ver cómo nos va en la votación. Creo que fue sumamente sano y bajo la ayuda evidentemente de la presidenta del Congreso hicimos este cuarto intermedio donde estuvieron todas las fuerzas políticas, ojo, no ha estado solamente aquellos que hayan votado a favor, sino también los que votaron en contra, y nos quedamos hasta cerca de 3 de la mañana discutiendo artículo por artículo, analizando cada una de las recomendaciones que habíamos hecho, y como consecuencia de eso sale el texto sustitutorio. Un texto sustitutorio que básicamente, en resumen, se podría decir es, sí, va el tema de la Autoridad Nacional de Reconstrucción, pero teniendo algunos controles. Primero, cuidando que los gobiernos locales y regionales tengan el espacio correspondiente, ¿no? Que era un tema que preocupaba porque se le dejaba muy de lado. Pero aún así el Frente Amplio quedó insatisfecho, dijo sí, que el proyecto actual es centralista y que han creado una especie de SAR. Sí, yo ya me imagino que va un poco más, un tema más profundo de ideología, ¿no? De la forma como se deben manejar las cosas. Ellos hubieran preferido que al 100% se manejaran en los gobiernos locales y regionales. Pero tampoco somos un Estado federal. Bueno, y además el problema en el que estamos tiene que ver en parte por la inoperancia de los gobiernos locales, que a su vez tiene que ver con el abandono de los partidos políticos de los gobiernos locales y regionales. O sea, el tema es tan complejo que hay que reconocer que estamos en esta realidad, ¿no? Sí, coincido, somos unitarios, pero tampoco nos podíamos ir al otro extremo. Tampoco que te lo era, puedes oye, ¿sabes bypassear. qué? Te borro de mi mapa, no existes. Exacto. O poner algunas medidas que sí llamaban muchísimo la atención, ¿no? Como era la posibilidad de que la PCM pudiera inhabilitar a un alcalde o un gobernador regional. Eso ya era un escándalo, ¿no? ¿Inhabilitarlo? ¿Cómo? Sí, sacarlo. Podían sacarlo. Arrimarlo, porque tú Claro, no porque funciona, no funciona, no procede, no llegas a cumplir con los objetivos de la reconstrucción, eres un obstáculo. Entonces, Bueno, es que lo sacamos. eso pasó con el gobernador Dica y Forsura. Bueno, les hizo la vida imposible el gobernador. Lo que sea, no y habrá los caminos correspondientes para poder retirarlo. Las razones que pero no que el funciona. presidente del Consejo de Ministros o el Consejo de Ministros lo pueda sacar, revoque por él mismo, pues evidentemente no era. Un segundo tema importantísimo que ya lo han estado conversando, estaba escuchando camino acá, es el tema de la Contraloría, que fue el gran tema, coincido con el congresista Mulder, fue el gran tema que nos demoró porque había dos visiones totalmente distintas, ¿no? Decían, no, hay que agilizar el proceso, y para agilizar el proceso necesitamos sí o sí, decía el presidente del Consejo de Ministros, relajar la participación de la Contraloría. Nosotros estábamos en el extremo opuesto. O sea, no venimos solamente de un desastre natural,
Venimos de un desastre producido de la corrupción. Entonces, si nosotros no hacemos un equilibrio en ambos elementos, íbamos a tener... Pero la Contraloría es la carabina Ambrosio, ¿no? Recién está hablando de talar a estas alturas. ¿Cuánto más de la mitad del gasto ha sido ejecutado? Claro, pero de hecho nosotros... Bueno, pero ellos sí han venido advirtiendo que ahí había una serie de festinación de trámites en el tema de Talara, como lo ha dicho ahora también con el tema de Panamericanos y lo ha dicho pero también con el tema de gasoducto. gasoducto. Fuerte con Talara cuando ya esto se ha desbordado hasta 5.000 millones de dólares ya Talara. Digamos que yo he visto documentos antes, aunque la prensa lo haya puesto recién, ¿no? Pero ya ese es otro tema, porque ahí hay casi como 10.000 millones de dólares que se van a ir al hoyo en nada y el gobierno todavía no nos está diciendo cuánto va a costar todo el tema de la reconstrucción, porque va a haber que hacer un padrón de damnificados, un padrón de daños, que se han alcanzado algunas cifras, pero todavía hay que hacer un trabajo ya específico. ¿Y eso cuánto va a costar? Acuérdate el debate que hubo. Vizcarra decía que estaba entre 3.000 y 10.000. Nieto dijo que eran 15.000 y después Torres lo corrigió y lo bajó a 12.000 millones de dólares. No estamos empezamos hablando de 3.000 y hemos terminado hablando de más de 10.000. Más de 10.000. Y seguramente va a ser hasta más de eso todavía, porque cuando entras a la práctica y pones las manos allí, eso se multiplica. Y ahí tiene un poco de sentido que si nos hemos estado quejando de los panamericanos, en realidad los panamericanos son una cosquilla al lado de Talara, ¿no? Sí, claro, lo de Talara es simplemente botar la plata, pero así, llamarlo bien. Tenemos que hacer una pausa y retomamos esta conversación con los congresistas Miguel Torres y Mauricio Mulder. Son las 8:18, estamos conversando con dos congresistas destacados, Mauricio Mulder de LAPRA y Miguel Torres de Fuerza Popular, sobre esta ley aprobada ayer en el Congreso para permitir la reconstrucción con cambios. Señor Torres, usted subraya el esfuerzo que se ha hecho desde todas las partes, o no sé si casi todas las partes, para tener un instrumento jurídico que permita actuar rápidamente. Acá hay objeciones, sin embargo, respecto a que no sabemos cuál es el presupuesto. Sí, no, de hecho hay muchísimas cosas por hacer. Primero quiero hacer la precisión que me has pedido. Yo resalto todas las bancadas. O sea, evidentemente tengo que sacar cara por mi bancada, porque además especialmente hemos estado involucrados por la responsabilidad que tenemos, pero en honor a la verdad, yo he visto a todas involucradas, más allá de cómo se haya terminado votando. Yo no puedo ser mezquino y no decir de que, por ejemplo, el Frente Amplio tuvo aportes interesantes, como también lo tuvo el APRA, como lo tuvo APP. Lo que pasa es que el Frente Amplio, o sea, es todo o nada, ¿no es cierto? O sea, de 10 aportes que hacen, le aceptas 9, falta el último. Ah, no, de ninguna manera, y votan en contra. Sí, y se hacen pero es la típica posición ideológica marxista gramsciana, ¿no? Del hegemonismo total. De repente son como Celestino Manchego Muñoz, ¿no? Ese congresista que decía que está hablando para ponerme, ¿no? Sí. Bueno, pero de todas maneras resalto que hayan podido apoyar. Ahora, que se haya podido apoyar. Ahora, que quedan cosas por hacer, por supuesto que sí. Vamos, o sea, no vamos a haber terminado resolviendo todo en 12, 15 o 16 horas. Este es un primer paso, y creo que era un paso necesario, porque teníamos que mandar además un mensaje claro de que en temas como el de la reconstrucción no existe divisiones entre las posiciones del Ejecutivo y el Legislativo. Me preguntan si quedó el control concurrente y vinculante o se eliminó. A ver, ellos estaban proponiendo que sea concurrente, simultáneo y vinculante. Pero además decían, y quedan prohibidos de hacer control posterior, lo que era gravísimo. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que sea concurrente, que sea concurrente, pero no vinculante. Pero no vinculante, y se ha incluido el posterior. Y claro, y se ha esa ha sido el posterior. La nueva combinación, digamos. Y la tercerización del control es una opción, no es una obligatoria. De acuerdo, que tiene sentido, ¿no? Porque si tienes la capacidad de hacerlo, no te y además es una opción que está bajo el mando de la Contraloría. Porque Contraloría, como se leía, podría parecer como que, o lo hace la Contraloría o contratamos a un tercero para que venga acá a revisar, y eso no estaba bien. Y la labor del Congreso, que también es importante, es hacer este seguimiento, ¿no es cierto? Y además que nos vengan a rendir cuentas. Había un tema que yo sé que muchas veces el Congreso no somos muy populares, ¿no? Pero a mí me sorprendió muchísimo que la norma hablaran y dijeran, sí, tienen que rendir cuenta del Acuerdo Nacional. Con todo el respeto que le tengo al tema del Acuerdo Nacional y a las personas que involucran el Acuerdo Nacional, ese no es el foro para rendir cuentas. Para rendir cuentas es el Congreso de la República. Entonces, otro de los temas que se ha discutido, señor representante de Fuerza Popular, yo pensé que eran populares, Fuerza Popular por lo menos,
es el tema de lo que se llamó obras por tierras. Sí. Una novedad, ¿no?, en nuestro lenguaje jurídico. Sí. ¿En qué ha quedado esa iniciativa? A mí me pareció interesantísima la idea. De hecho, o sea, básicamente, para que todos nos entiendan, la lógica es que vengan privados, que hagan trabajos desde el comatación, que empiecen a profundizar en los ríos, que ganen así terreno, y esos terrenos queden en favor de estas empresas que están haciendo el trabajo. La idea, la subrayo, me parece súper interesante. ¿Cuál fue el cuestionamiento? No pueden establecerla en un párrafo, pues. O sea, vamos a esperar nosotros de que una idea con tantas implicancias esté habilitada en un párrafo y que en ese párrafo diga todo lo demás que no estamos diciendo acá, salvo la idea general, lo vamos a regular a través de un reglamento. O sea, lo que quería era un desarrollemos. Por supuesto. Entonces nosotros decíamos, la idea es buena, no la descartamos, no la vamos a anular, pero esto necesita un desarrollo legislativo. Sí. Esto es muy parecido a lo que es obras por impuesto. Sí. Yo conozco el sistema de obras por impuesto muy bien y yo creo que es una de las mejores normas que tenemos. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que hay un desarrollo legislativo y que, bueno, luego han venido los reglamentos, pero los reglamentos dentro del marco de la ley que corresponde. Yo le pregunto... en pocas palabras, entonces, ¿en qué ha quedado? Sí, va el tema de obras por terrenos, siempre y cuando desarrollemos legislativamente ¿Como iniciativa legislativa de ustedes o el gobierno? Podría ser, o sea, ayer me preguntaban y me decían, ¿qué pasa si el gobierno no lo presenta? ¿Lo podrían presentar ustedes? Y salvo que después no nos digan que nos estamos copiando la idea o plagiando la idea, no tenemos ningún problema de... No creo que es el mood, ¿no? De hacerlo, perdón. Me parece que no es el sentido de las ideas. Creo que ahora la idea creo que ya está planteada. Exacto, y yo creo que tranquilamente podríamos hacerlo y yo estaría encantado también ¿Cómo evitamos que se entrampe la reconstrucción social o de Forsur, que tengas un presidente regional complicado o te cruces con un César Álvarez? ¿Qué puede hacer el jefe de la reconstrucción? Lo que pasó en Forsur fue, y se corrigió, primero que estaba presidido por un privado, digamos, y se buscó que las entidades privadas tuvieran el control de ese tema, y entonces vino la presión de los alcaldes y el presidente regional, y dos presidentes regionales incluso, que querían participar, y se les dijo que muy bien, habían sido autoridades elegidas, etcétera, y se convirtió en una asamblea y no resolvió nada. Este esquema que se ha planteado de una autoridad es un esquema distinto que permite una centralización de decisiones, pero sin duda va a tener que manejar una muñeca política muy importante, porque va a colisionar con alcaldes y presidentes regionales que le van a exigir desde el día siguiente todo tipo de prerrogativas y prioridades en su respectiva municipalidad. Con elecciones el próximo año, así que van a estar con el celo despertado. En las que afortunadamente, y eso ya es otro tema, no lo sé si lo van a tocar en la Comisión de Constitución, no se va a modificar la ley de la no reelección, porque si hubiera reelección, tú te imaginas cómo sería el manejo de ese tipo de dineros, entonces sería totalmente efectista. Un monumento al lagarto y empezaríamos evidentemente, ¿no? Y con esas cosas a veces un alcalde reelecto, y no solamente en las zonas de emergencia. De manera que el trabajo sí está bien que esté centralizado. No sabemos quién va a ser todavía la persona responsable, en el fondo, el capitán de este tema, que ese es uno de los elementos que también se debería ya conocer, deberían comenzar hoy día, ¿no? ¿Qué contestan ustedes a los críticos que sostienen que se ha escamoteado el problema del catastro, es decir, el de la propiedad y la posesión de tierras, y subrayan incluso que la costa peruana está principalmente en manos de comunidades campesinas que no tienen legitimidad y que han dado de facto lugar a que mafias posean enormes territorios? Antes de contestar la pregunta, me gustaría comentar lo que dijo el congresista Mulder y Aldo, en el sentido de qué hacemos con los gobernadores y los alcaldes que no funcionan y que finalmente no vienen a... Sí. De hecho, nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el cual estamos haciendo una modificación que a mí me llamó mucho la atención desde el primer día que entré en el legislativo, y es que nosotros, si bien podemos invitar a un alcalde o a un gobernador, no tienen ninguna consecuencia o ninguna sanción de no venir al Congreso. Entonces, hemos presentado un proyecto de ley diciendo, espérate un ratito, oye, si los ministros vienen acá, ¿cómo ustedes no van a acudir a una citación de parte del Parlamento? Entonces, ahí sí se prevé sanciones como suspensión, a llegar hasta inhabilitación, pero evidentemente de manera progresiva, ¿no? ¿Alguna sanción efectiva debe haber para porque una cosa es
robar es grave, pero no hacer nada también es muy grave. Cuando tienes a mucha gente que necesita una acción rápida, el gobernador y el alcalde no pueden quedarse mirando el cielo. O sea, y sobre ¿no? todo si tienes, y sobre todo si tienes 130 parlamentarios, y yo lo veo sobre todo con los parlamentarios de provincias que hacen un seguimiento bastante estricto de lo que hacen sus autoridades en la zona, pero que se ven maniatados porque dicen ya, o sea, yo salgo a la prensa, le pido que venga, no viene, se burla de mí, necesito alguna herramienta adicional. En el tema de la reelección, en efecto, ya es un tema que, después de haber pasado los decretos legislativos, después de que hemos visto este proyecto, ya la agenda electoral, en lo personal, para mí, yo creo que para todos los miembros de la Comisión de Constitución tienen que tener un espacio principal. Uno de los primeros ahora el tema que va a entrar va a ser justo el de la reforma electoral, ¿no? Exactamente. Ya viene, o sea, el tema no olvidemos lo que preguntó el señor Carvalho. El catastro. Y el problema ahí yo quería entrar con un comentario. La verdad es que antes de los desbordes de los huaicos que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, los tenemos siempre, hubo un gran otro desborde, que Matomar llama el desborde popular. O sea, en el Perú no se planificó ninguna ciudad, los terrenos eran tomados, era el desborde popular, el crecimiento urbano, era una el migración cambio campesina gigantesca, inmenso, y que viene de los años 50, eso profundizó en los 70. Entonces, eso produjo informalidad, produjo toma de tierras, produjo una innumerable cantidad de juicios y de colisiones, etcétera, que obviamente no se van a corregir de la noche a la mañana. Este es un tema que va a durar varios años. Y entonces uno de los elementos sustantivos es justamente ese, ¿no? El de hacer un catastro nacional. Hay una entidad que hace el catastro nacional, pero es evidente que la velocidad con la que pueden trabajar sectores burocráticos a la hora de hacer este trabajo sin mayores recursos es mucho menor que la del propio desborde, que todavía continúa. Claro. Y en eso está el tema de las comunidades campesinas, que es un tema reciente en términos históricos de incorporación a este proceso de informalidad de comunidades campesinas bambas que han terminado convirtiéndose en gestores urbanos de tierras rústicas, convirtiéndolas en negocio privado. Pero además de ese problema que por supuesto existe, está también la superposición de terrenos para minería en comunidades nativas. O sea, el catastro se necesita por miles de razones, ¿no? No, sí, claro. O sea, el desorden... Ya es hora que se haga de una vez, ¿no? Sí, se tiene que hacer, y ese tiene que ser un compromiso del gobierno y de los gobiernos locales, pero es sumamente complicado. Yo sé que nos tenemos que ir porque es una pregunta bien, pero rapidita. ¿Indulto, arresto domiciliario o Fujimori se queda en la cárcel? Bueno, no, yo estoy en contra de que haya una ley especial. El indulto solo si es humanitario, pero la verdad es que al haber introducido este tema, justamente cuando estábamos en el debate de lo contaminó, lo malogró, lo convirtió en una especie de instrumento para ver si esto producía un resultado. ¿Congresista? Puedo dividir mi respuesta entre personal y como... Pero rápidamente. Sí, es rápido. De manera personal, como todo fujimorista, yo creo que me encantaría ver al presidente Alberto Fujimori libre. Pero desde el punto de vista de congresista, yo tengo que decir que una norma con un nombre propio no me parece que sea la forma adecuada. No creo siquiera que un arresto domiciliario sea lo que, y lo ha hecho el propio Aguinaga, sea lo que verdaderamente desea el expresidente. En todo caso, si es que se quiere liberar, pues verdaderamente el lapicero está en la mano del presidente. O sea, el indulto. El indulto, ¿no? Está en la mano del presidente. Muchas gracias por la brevedad de sus respuestas. Que tengan un feliz día. Igualmente. Miércoles y mañana otra vez pleno, ¿no? No, representación. Buenos días.